Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase. Les recuerdo, mi nombre es Fernanda Bernabé, soy la titular de la cátedra y en esta clase particular lo que vamos a tratar de ver es qué son las políticas públicas y, y en qué momento y cómo diseñar políticas públicas. Por lo menos la introducción a eso vamos a llegar en esta clase y luego iremos incrementando la información a partir de otros videos que les haremos llegar a través de la plataforma virtual. ¿Qué son las políticas públicas? Fíjense ustedes aquí tienen una actividad que le hemos colgado en la cátedra virtual, que les pedimos a ustedes que nos digan qué son las políticas públicas, que ustedes hagan un punteo, que digan lo que a ustedes les parece y luego ustedes confronten esa primera sensación, primera impresión, este preconcepto que ustedes tenían de las políticas públicas y lo confronten con lo que nosotros vamos a decir en esta clase. Por eso es muy importante que ustedes tomen nota sobre las ideas que a ustedes se les vienen sobre qué son las políticas públicas. Ahora bien, teniendo en cuenta este momento en el que ustedes se van a tomar antes de que yo continúe con la clase, que ustedes tomen nota y digan, yo creo que, a mí me parece que las políticas públicas son esto, esto y esto. Entonces, les doy ese tiempo para que ustedes lo puedan hacer y luego confronten con lo que vamos a ver a continuación. Tómense esos 5 minutos, háganlo y no dejen correr el video en este sentido. Bien, ahora vamos a seguir haciendo de cuenta que ustedes ya hicieron ese trabajo de pensar qué piensan ustedes que son las políticas públicas. Las políticas públicas son un conjunto de planes, programas y proyectos que diseña el Estado junto a otros actores a fin de satisfacer necesidades sociales. Eso dicho muy rápidamente, pero vamos a analizar en particular este concepto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son las políticas públicas. Vamos a pasar la pantalla y vamos a ver acá. Fíjense, las políticas públicas, y en esto nos detenemos a ver, ¿qué bibliografía estamos usando? Emilio Graglia. Se llama las 4D, un modelo relacional de políticas públicas que ustedes ya tienen colgado en la bibliografía obligatoria del campus virtual. Bien, ¿qué son las políticas públicas? Son planes, programas y proyectos, y está distinguido en rojo, diseñados y gestionados por el Estado, por un Estado. ¿El Estado cómo? ¿Cómo lo hago palpable? ¿Cómo esa abstracción que es la palabra Estado? ¿A través de quiénes? A través de su gobierno y de la administración, que junto con otros actores políticos y sociales, y allá vamos a ver cuáles son estos actores posibles, a los fines de satisfacer necesidades sociales. Es decir, ¿qué me dice este concepto acá? Que las políticas públicas, que son ese conjunto de planes, programas y proyectos que pensó, que diseñó el Estado junto a otros actores, lo hace a los fines de satisfacer necesidades sociales. Y aquí cabe la pregunta. ¿Existen políticas públicas que han existido, que no hayan satisfecho ninguna necesidad social? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí hay políticas públicas? No. Ninguna, porque todas deben satisfacer alguna necesidad concreta. Bueno, les cuento que sí han habido múltiples políticas públicas que al estar mal diseñadas no han satisfecho ninguna necesidad social. Por lo tanto, su presupuesto, el presupuesto invertido en esas políticas públicas, que no es más ni menos que el aporte que todos los ciudadanos y ciudadanas hacen a través de esos impuestos, han sido despilfarrados. Por eso no es cosa menor diseñar una política pública. Tenemos que estar muy seguros de cuál es la direccionalidad, el objetivo a cumplir y las alternativas y las acciones que vamos a implementar. Porque nosotros tenemos que buscar que satisfagan necesidades sociales. Ahora bien, fíjense, un Estado como sujeto responsable principal, que a su vez tiene una sociedad como objeto finalidad principal. Entonces, el Estado es el responsable principal de diseñar la política pública, pero la sociedad es el objeto finalidad principal de esa política pública, no un amigo, no un empresario amigo, y esto a modo de un ejemplo, políticas públicas que no tienen como finalidad
la sociedad o algo específico, una necesidad social concreta, y por lo tanto pueden correr el riesgo de que la finalidad sea otra y caigamos en actos de corrupción. Ahora bien, les doy un ejemplo les voy a ir dando algunos ejemplos que tengan que ver con estas necesidades sociales que hay que satisfacer y cuando hay políticas públicas que no han satisfacido ninguna necesidad. Siempre cuento en clase algunos ejemplos, pero les doy uno ahora. Una política pública alimentaria en la que participé evaluando el impacto que había tenido y que podíamos ver cómo en esa política pública que tenía que ver con enviar, el objetivo fundamental era disminuir el porcentaje de desnutrición que había en niños y niñas desde el norte argentino al sur argentino. Esto estamos hablando de hace varios años, en el 2003 aproximadamente. ¿Qué pasó? Se diseñó un programa, ¿sí?, donde se enviaba un bolsón alimentario para todos estos niños y niñas del norte a sur de la Argentina que estaba equilibrado nutricionalmente. Y se mandaban ciertos mercadería que, por ejemplo, desde arroz, fideo, leche, mondongo deshidratado, una serie de elementos que componían esa pequeña canasta básica de alimentos para equilibrar la nutrición. ¿Qué pasó? Resultados muy bien en el norte, muy mal en el sur. ¿Cómo puede ser que hayamos revertido en esos momentos los casos en el que se aplicó de desnutrición en el norte y no lo hubiéramos podido hacer en el sur? ¿Qué pasaba? Es que se había armado, se detectó primeramente que en el sur la gente tiraba la mercadería, por ejemplo, el mondongo deshidratado, entre otros elementos. Entonces, lo que se logró descubrir en el diagnóstico de por qué pasaba esto, es que se había hecho una bolsa alimentaria común a todo el país y que en realidad en el sur no sabían manejar algunos elementos que se estaban enviando, por ejemplo, el mondongo deshidratado. Entonces, ahí no se comía y directamente se tiraba. La pregunta es, ¿por qué enviamos el mismo tipo de comida a todo el país cuando culturalmente somos diferentes en el norte y en el sur? Entonces, tenemos que respetar algunas identidades y algunas cuestiones culturales a la hora de diseñar políticas públicas, porque si no pasa esto, toda la plata que se invirtió para revertir la desnutrición en el sur no tuvo sentido. No tuvo sentido porque se hizo desde un laboratorio sin participación de nadie y se hizo sin tener en cuenta las cuestiones culturales, por ejemplo, en este caso, las cuestiones culturales de la alimentación en el sur del país. Dejo este ejemplo para que se den cuenta por qué es necesario siempre estar garantizando no solo la participación, sino también la mirada de las cuestiones culturales y que se dé una satisfacción social concreta cuando implementa una política pública. Vamos a pasar a entender por qué el Estado es un sujeto principal. El Estado es un responsable principal, y fíjense acá otra tareita que la van a tener colgada para que la hagan y a su vez la tienen acá en esta presentación. Un Estado es el responsable principal. ¿Qué significa esta frase? Bueno, en Emilio Graglia van a lograr encontrar la respuesta. El Estado, ¿por qué es el Estado el responsable principal del diseño de las políticas públicas y de su implementación también? Entonces ahí los voy a invitar a que hagan una tarea concreta leyendo a Emilio Graglia en su capítulo primero. ¿Sí? Bien. Sí o sí, y les doy algo para que tengan en cuenta, el que recauda el dinero de los aportes, de las contribuciones a través de los impuestos de la comunidad es el Estado. Y el Estado es el que tiene ese presupuesto para implementar y devolverle a la comunidad, ¿sí?, en servicios y en bienes, eso que ha recaudado de los propios impuestos. Esa es una de las cuestiones por qué el Estado es el responsable principal. Pero los dejo para que ustedes puedan leer a Emilio Graglia y responder esta pregunta y nos las hagan llegar. Habíamos dicho que ese Estado diseña planes, programas y proyectos, acá dice proyectos y actividades, pero son planes, programas y proyectos estatales, están acá, planes, programas y proyectos, que son gubernativos, y eso sumado a las tareas administrativas hace
a la política pública, que está diseñado y gestionado por sí, es decir, por el propio Estado o por terceros, es decir, otros sectores que pueden colaborar, por ejemplo, las ONG. Entonces, estos planes y programas, proyectos gubernativos, ¿qué significa la diferencia entre gubernativo y administrativo? Gubernativo, que tiene que ver con la impronta que el gobierno que ganó las elecciones le da a su gestión. Acá hay una fuerte base ideológica, los planes, los programas, proyectos del gobierno de turno, ¿sí? El gobierno y su gabinete es ese turno y dura lo que dura el mandato. Y las tareas de actividad administrativa son rutinarias, son estables y son las que existen más allá de una gestión en particular, ¿sí? Fusionada la idea, que no es la misma si el gobierno es de derecha, si el gobierno es de izquierda, si el gobierno es liberal, entendido cuál es el programa, el plan de gobierno o los proyectos del gubernativo, son tomados por el área administrativa y encauzados, ¿sí? De esa manera, con tareas y actividades concretas, hacen a la implementación de ese plan, programa o proyecto que no es ni más ni menos que una política pública. Y dice, todo esto está diseñado y gestionado por el Estado o por terceros. Seguimos. ¿Quiénes son esos terceros? Sí, diseñados por sí o por terceros. Los terceros, fíjense acá, está toda la participación que podría haber en el diseño de una política pública. El sector estatal, que puede ser varios sectores del Estado participando en forma colaborativa, acompañados por el sector empresarial, voy a volver al anterior, acompañados por el sector empresarial, el sector civil, sectores ciudadanos, que esto lo podríamos sumar si quisiéramos civil y ciudadano en uno, teniendo en cuenta las ONG. Una política pública económica, por ejemplo, el sector vitivinícola en Mendoza, requiere de la participación de empresarios, ¿sí? Y de organizaciones del sector empresarial, como por ejemplo Bodegas de Argentina, la Coviar, ¿sí? Entonces, ahí participa el sector empresarial. Pero si pensamos en el Estado trabajando en una política pública de desarrollo social, seguramente lo haga con otros sectores civiles de ciudadanos que tengan que ver con movimientos sociales, con organizaciones de la sociedad civil, interesada en los temas de, por ejemplo, el desarrollo emprendedor de mujeres con alta vulnerabilidad, etcétera, por dar algunos ejemplos. Pero también podríamos pensar la política ambiental, el Estado con ONG dedicadas, por ejemplo, al cuidado del ambiente, al cuidado de los animales. Podríamos pensar numerosos ejemplos de cómo el Estado, a través de su gobierno de administración, articula con distintos sectores para diseñar políticas públicas. Ahora sí, voy a pasar a la siguiente. Fíjense, esos actores diseñados y gestionados junto a otros actores políticos y sociales, y acá están los sectores y los actores que pueden ser parte. Sector estatal, que ya puede ser federal, provincial, interprovincial, municipal. ¿Qué actores? Y los gobernantes, ejecutivos, legislativos, los administradores que son y funcionarios políticos. Sector privado con fines de lucro, empresarios pequeños, medianos, grandes. Sin fines de lucro, directivos de organizaciones no gubernamentales. Y ciudadanos en general, personas que deciden, sin representación rectorial, pero deciden actuar o participar de estas políticas públicas. Bien, seguimos. Nos metemos en la sociedad como finalidad. Ya yo les había dicho, las políticas públicas, que son planes, programas y proyectos, diseñados por el Estado a fin de satisfacer necesidades sociales, es decir, la sociedad como finalidad principal. Ahora acá les dejo otra tareita. Una sociedad como finalidad principal. Esa frase le dice Graglia en su libro, capítulo 1. Entonces, los y las invito a que lo lean y que también contesten esta actividad y la suban a la plataforma, diciéndonos qué nos quiere decir, por qué la sociedad es la finalidad principal de una política pública, según Emilio Graglia. A los fines de satisfacer necesidades sociales, dice el concepto. ¿Qué es una necesidad social? ¿Y cómo lo diferencia Graglia en su libro de Problema Público? ¿Es lo mismo necesidad social que problema público? No, no es lo mismo. Una necesidad social tiene que ver con lo que está fuera del Estado,
¿sí? Afuera del Estado. Es decir, el Estado piensa políticas públicas para satisfacer necesidades sociales